Hola, en este video vamos a hablar del subtema que sería consecuente al tema principal, ley de Hooke, que está llamado fuerza. Vamos a hablar un poco de su historia, que grandes científicos tuvieron aportes para el descubrimiento de esta fuerza. Entonces, históricamente el estudio del movimiento de los cuerpos y su causa ha fascinado al hombre desde la antigüedad. Aristóteles, 284-322 a.C., él fue uno de los sabios más importantes de la antigua Grecia. Él fue uno de los principales precursores de estudio, manteniendo su idea vigente durante toda la Edad Media. Posteriormente, Galileo en el año 1564 hasta el año 1642 retomó esta investigación que dejó el científico Aristóteles y que él fue capaz de describir de manera matemática el movimiento. Pero no analizó las causas del mismo. Años más después fue Isaac Newton, que en el año 1643 hasta el año 1727 fue quien, basándose en las ideas de Galileo, determinó las causas del mismo, en este caso la fuerza. ¿A qué denominamos fuerza? Denominamos fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. La fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento o estructura, en este caso de formación, de un cuerpo según el punto de aplicación, dirección e intensidad dada. Por ejemplo, acciones como arrastrar, empujar o atraer un objeto conllevan la aplicación de una fuerza que puede modificar el estado de reposo, velocidad o deformación, su estructura según sea aplicada. Asimismo, la fuerza es una magnitud vectorial medible que se representa con la letra F. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. Se le dio este nombre en honor a Isaac Newton, quien fue que descubrió en su segunda ley del movimiento como la fuerza tiene relación con la masa y la aceleración del cuerpo. Por ejemplo, a mayor masa, mayor será la fuerza a ejercer sobre el objeto para lograr moverlo. Entonces aquí apreciamos en esta imagen, como en este caso tenemos una piedra, una roca grande, necesitamos de varias personas para poder moverla. Entonces, a mayor masa, mayor será la fuerza a ejercer. También tenemos la fórmula para calcular la fuerza. La fuerza se calcula con la siguiente fórmula. F es igual a M por A. En este caso, F es la fuerza necesaria para mover un cuerpo u objeto y en el sistema internacional se calcula en Newton. La M representa la masa de un cuerpo, en este caso se representa en el sistema internacional en kilogramos. Y la letra es la unidad de aceleración y que se representa en el sistema internacional por metros sobre segundos al cuadrado. Por tanto, si aplicamos los valores del sistema internacional, la fórmula se expresaría de la siguiente manera. El Newton es igual a kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, un Newton representa la fuerza que se aplica sobre una masa, en este caso 1 kilogramo, y que genera una aceleración en este caso de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Otras unidades de medidas que se pueden emplear para calcular la fuerza son, en el sistema técnico de unidades, tenemos que 1 kilopondio es igual a 9.8 newton, y en el sistema sexagesimal de unidades tenemos que una dina equivale a 10 menos 5 newton. Y en el sistema anglosajón de unidades, una libra equivale a 4.448222 newton. Por otra parte, la fuerza también se puede medir empleando un instrumento llamado dinamómetro, que permite calcular tanto la fuerza como el peso de los objetos.
vamos a ver los diferentes tipos de fuerza. En física se pueden distinguir diferentes tipos de fuerza que se presentan a continuación. Como uno de los primeros tenemos la fuerza de contacto. ¿Qué nos dice la fuerza de contacto? Esta resulta de la interacción entre dos cuerpos a través de un contacto físico. Entre ellos existen distintas clases de fuerza de este tipo, como fuerza de empuje, fuerza de fricción o fuerza de tensión. En este caso, esta fuerza se aplica cuando, en este caso, como vemos en la imagen, iremos a golpear un balón. Estamos aplicando una fuerza de contacto. También tenemos la fuerza a distancia. ¿Qué nos dice esta fuerza? Esta resulta de la interacción entre dos cuerpos sin que exista un contacto físico. Por ejemplo, las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas gravitacionales. Otra de estas fuerzas es llamada gravitacional. Esta es un tipo de fuerza a distancia que se define como un fenómeno físico en el que los cuerpos con una determinada masa se atraen entre ellos siempre que se encuentren dentro de un campo gravitacional. La fuerza gravitacional es especialmente importante en cuerpos de gran masa como los planetas. En este sentido, la gravedad indica el peso de un cuerpo. Fuerza de rozamiento o fricción. ¿Qué nos dice esta? La fuerza de rozamiento o fricción nos dice que es aquella que surge cuando un objeto o cuerpo se mueve sobre otro, por lo que sus superficies entran en contacto generando resistencia, ya que uno se opone al movimiento. Por ejemplo, deslizar una caja sobre la superficie del suelo. Otra de estas fuerzas es la fuerza estática, que nos dice que se refiere a la poca variación de la intensidad, lugar o dirección de la fuerza que actúa, en este caso, sobre un cuerpo, por lo que ésta suele ser constante. Por ejemplo, el peso de una caja. La fuerza de acción son aquellas fuerzas exteriores que actúan sobre un cuerpo con el objeto de desplazarlo o deformar su estructura. Por ejemplo, empujar un objeto de gran peso y tamaño. También tenemos la fuerza de reacción. Se refiere a las fuerzas que son generadas como respuesta o reacción por el cuerpo u objetos que recibe una fuerza de acción a fin de mantener el equilibrio. Por ejemplo, si tratamos de mover una caja de gran tamaño y peso, esta generará una fuerza de reacción para mantener el equilibrio. Como muchas veces decimos, toda acción tiene su reacción. También tenemos otra fuerza que es llamada elástica. Esta se refiere a la fuerza que poseen ciertos cuerpos para recuperar su forma o estructura original, luego de ser deformadas. Por tanto, estas se tratan de un tipo de fuerza que depende en gran medida de las propiedades físicas del cuerpo, por ejemplo, un resorte. También tenemos la fuerza de tensión. Esta se trata de un tipo de fuerza que se transmite a través de diferentes cuerpos diferentes. Se trata de dos fuerzas opuestas que actúan a un mismo cuerpo, pero en direcciones opuestas. Por ejemplo, una polea. También tenemos características de la fuerza. Una de estas características esta puede ser medida en diferentes sistemas de unidades, como lo mencionamos anteriormente. También otra de estas características de la fuerza nos dice que tiene 4 propiedades fundamentales, que son la intensidad, la dirección, el sentido y el punto de aplicación, en este caso superficie donde se aplica la fuerza. Y por último, otra de estas características importantes nos dice que se pueden distinguir dos fuerzas según el tiempo de duración. De allí que se hable de fuerzas instantáneas, como la fuerza de tensión, o de fuerzas duraderas, como la fuerza de gravedad. Otro de estos pequeños subtemas, como ya lo mencioné anteriormente, tenemos el desplazamiento. ¿Qué nos dice el desplazamiento? Este nos dice que se entiende por desplazamiento la longitud y dirección que recorre un cuerpo para desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Qué nos indica? Nos indica que este desplazamiento se representa con un valor
con un vector o línea recta que indica cuál ha sido la distancia del desplazamiento y su longitud. Dicho vector indica el punto de origen, la dirección y el punto final de desplazamiento. De allí que representa la ruta más corta que existe entre el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Bueno, esto ha sido todo en este video. Espero les guste. Gracias.